Buenos días, Venezuela. Lunes comienza un nuevo mes y comienza una nueva semana. Jocelyn Correia y este servidor César Noguera listos y dispuestos a acompañarlos durante la próxima hora. Jocelyn, ¿cómo estás? Encantada, César, como siempre, con el saludo de costumbre, listos todos en casa también para recibir a cada familia una escuela, recibir cada una de esas orientaciones. Hoy en Educación Inicial no les adelanto nada porque tenemos una sorpresa para los más pequeños de la casa. Y en Educación Primaria estaremos hablando de todo este tema de la Venezuela agrícola, la Venezuela agropecuaria y cómo ha ido evolucionando cada uno de estos términos e incorporándose otros nuevos a lo largo de la historia de nuestro país. Porque en cada familia una escuela seguimos apostando y defendiendo ese derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. ¿Listos entonces para la clase? Listos para la clase. Ya comienza. Cada familia. Una escuela. Día Internacional de la Infancia, día instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956, consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las niñas del mundo entero. El objetivo en este día es recordar a la ciudadanía que las y los niños son el colectivo más vulnerable y por lo tanto que más sufren las crisis y los problemas del mundo. Por tanto, todos y todas tienen derecho a la salud, la educación y a la protección, independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido. La ONU acordó que cada país debería promover actividades que involucren de manera directa a los más pequeños de la casa. Los niños y niñas son el futuro de nuestra especie que han de ser tratados de una forma especial, estando sus derechos fundamentales por encima de cualquier interés, ya sea político, económico o religioso. Educación Inicial. Seguimos en Cada Familia una Escuela, hoy lunes, comenzando este mes de junio, para todos en casa con actividades maravillosas. Ya llegó el momento de conocer cuáles son esas actividades para educación inicial, por eso recibimos gustosamente nuevamente a la maestra Blamari Rojas, quien nos va a estar acompañando durante este momento y nos va a hablar de maternal, de preescolar y de cada una de esas actividades que a ustedes en casa les encantan. ¿Cómo estás, profe? Bien, ¿cómo estás, Jocelyn? Encantada de tenerla nuevamente en este espacio y de conocer cuáles son esas actividades que siempre son tan creativas, que involucran a todos los papás en casa, que podemos elaborar en casa y aprender junto con nuestros pequeños. Bien, sí, yo también, pues muy contenta de compartir nuevamente con la familia a través de nuestras pantallas. Un saludo para todas y todos. Hoy vamos a estar trabajando como siempre, maternal, preescolar, tenemos una sorpresa, pero con sorpresas. No podemos adelantar nada, ¿verdad? No, hoy sí no hay adelanto, solo les invito a todas y a todos a estar atentos a esta hermosa actividad que vamos a iniciar con la etapa maternal. Aprovechamos, ¿verdad?, para dar algunas recomendaciones a esos padres, cómo llamarlos a que se involucren a este tipo de actividades, qué podemos decirle. Algunos de repente están haciendo un gran esfuerzo, no están acostumbrados, a algunos se les hace muchísimo más fácil, quizás por esa dinámica incluso que les permite el trabajo, pero ¿qué les podemos decir a esos papás que como yo estamos además incursionando en todo este tema de la maternidad, de la paternidad, de cómo podemos involucrar a nuestros niños y aprender en estas actividades que son tan bonitas? Sí, para nuestros padres no ha sido fácil, nuestras madres, la familia, pero todo se logra con amor. Yo los invito ante todo ese amor en familia, ese vínculo familiar que debe estar allí, a esa tolerancia, es importante en estos momentos, respirar profundo. Tenemos situaciones que a veces, como toda familia, pues no todos los días estamos muy felices. Claro. También tenemos nuestros momentos donde tenemos que respirar, pues los invito a eso, respiran y vuelven. Recuerden que nuestras niñas y nuestros niños, pues ellos siempre están dispuestos a ser escuchados, a ser atendidos, están allí preparados para cualquier actividad. Siempre les invito a compartir. Eso sí es mi invitación, a preparar la actividad, ir viendo en qué lugar lo vamos a realizar,
con paciencia, ante todo. Recuerden que nuestras niñas y nuestros niños siempre están para recibir amor. Además, en este tipo de actividades, profe, a mí me pasa que de repente llega un momento en que no hallo cómo establecer esa conexión, porque Axel tiene un añito y está muy pequeño, entonces de repente me cuesta. Pero cuando veo que se está riendo o sale con un gesto de estos nuevos, que ellos todos los días van evolucionando y van desarrollando cada una de estas cosas que son nuevas para nosotros, pasa cualquier cosa, cualquier emoción que esté allí perturbando, ¿verdad? Sí, y es importante la comunicación. Siempre estar conversando con ellos, hablarles de forma clara. Recuerden siempre esa rutina que ya hemos venido pues trabajando, también la ha trabajado la maestra Esther. Hemos estado allí conversando siempre y es significativo que estén ahí en contacto día a día durante todos los momentos de esa rutina del hogar e involucrarlos. Yo lo dejo entonces para que nos dé esa sorpresa para educación inicial. Padres atentos en casita, realicen cada una de estas actividades y compártalas a través de las distintas redes sociales utilizando la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Recuerda que si no puede visualizar el programa, puede ubicarlo en el canal de YouTube Cada Familia Una Escuela. Los dejamos entonces con la clase para educación inicial. Educación inicial, etapa maternal. Buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Familia, niños, niñas, ¿cómo están? Hola, doña Juana. ¿Cómo está, don Felipe? Vamos a saludar a esa familia. Y nosotros de codito. ¿Y qué tienes para hoy, Felipe? Bueno, doña Juana, hoy es un día muy divertido y vamos a enseñar a nuestros niños con una historia que yo tengo que se llama La Comunidad de las Vocales. ¡Qué interesante, Felipe! ¿Qué les parece, familia? A mí me parece muy bien. Vamos a aplaudir a don Felipe. Muy bien, gracias. Bueno, doña Juana, necesito un espacio para, usted sabe, contar mi historia. Está bien. Bueno, familia, yo también me retiro para disfrutar de esta historia. Bueno, hasta luego, doña Juana. Ya doña Juana se fue para que escuche la historia que ustedes también, estoy seguro, van a disfrutar. Había una vez, por una linda comunidad llamada Las Vocales, 5 casitas que vamos a conocer. En primer lugar, tenemos la casa de la comunidad de Las Vocales que se llamaba A. Vamos a ver arriba. Esa casa que ustedes ven allí es la casa A. Abran bien la boca. A. Allí vivían las abejas. Era una familia que disfrutaba en su casita, volaban y hacían zzz, así. Bueno, qué bien esa casa A. Pero también en esa comunidad estaba otras casas. En esta oportunidad conoceremos la casa E. ¿Y quién vivía en la casa E? ¿Qué creen ustedes que pueda vivir en la casa E? No la veo. ¿Dónde está la casa E? Arriba. Allí vemos que vive la familia Elefante. Ay, pero yo les tengo un cuento.
esa es mamá elefante, porque el resto de la familia está dormida. ¿Qué les parece? Pero mamá elefante, que se para bien temprano, va a buscar el alimento para todos. Un aplauso para la mamá elefante. Y bueno, ahí no termina la historia. La historia continúa con la casa I. Esa casa I, yo tengo que pensar a ver quién vive allí. Ay, ahí viven unas personas muy bellas. ¿Dónde está? Arriba, ¿verdad? Es que todo se me olvida. Arriba, allí vemos a los indígenas. Un aplauso, saludo a los indígenas de Venezuela. En esa casa ellos compartían y se reían. Ellos son unos hermanos que se quieren mucho y se acompañan, juegan, conversan, igual que ustedes. Aplausos para los indígenas. Y así vienen otras dos casas. Vamos a conocer la casa O, que ya recuerdo, es arriba. Esta casa O, ¿vieron? Uy, un oso. Pero no le tengan miedo, él es un oso muy cariñoso. Esa casa O que vive el oso, él abraza muy fuerte el oso. Muy bien. Y él está allí esperando a ver qué va a hacer. Porque su familia se fue a caminar por el bosque. ¿Qué les parece? Ese oso se quedó mirando a ver cuándo regresaban sus ositos y mamá osa que salieron a pasear. En un momento. Bueno, y así nos falta una casa. Esta casa se parece a ustedes porque allí vive una niña muy bonita que se llama Anita. Anita está arriba. Vemos que es la casa U. Y ustedes saben que a Anita le encantaba comer uvas, pero siempre esperaba que le regalaran unas uvas. Cuando las tenía, miren cómo sonreía y las agarraba. Esa Anita era una niña muy cariñosa y alegre. Siempre sonreía. Y así, pues, ¿qué les pareció? Esa es la historia de la comunidad de las vocales. Ustedes pudieron ver que allí todos vivían contentos, compartían esa linda comunidad y la mantenían limpia, cuidado, así como ustedes y como yo. Porque doña Juana es mi vecina. Vamos a llamarla para despedirnos. Doña Juana, doña Juana. Ay, esa doña Juana, para mí que debe estar haciendo algún oficio. Ustedes ya la conocen. Esa siempre está por allí haciendo como la abuela de ustedes. ¿Verdad que sí? Un café, un compartir. Siempre hay algo, pero ahí viene. ¿Qué tal? Un aplauso a don Felipe. Ay, don Felipe, esa comunidad me encantó. Y yo le digo a ustedes, así debemos tener la comunidad, unida y siempre limpia. Gracias, don Felipe, por sus historias siempre tan bellas. De nada, doña Juana. Vamos a darnos nuestro saludito de codito. Y recuerda, doña Juana, colocarte el tapabocas. Sí, don Felipe,
yo lo tengo. Ahorita me lo coloco cuando vaya a salir de compras. ¿Ok? Codito y chao, familia. Chao. Nos vemos pronto. Bien, y así como ustedes pudieron observar, los títeres son un recurso muy divertido que a nuestras niñas, a nuestros niños y a la familia en general les agrada escuchar, disfrutar, compartir. Recuerden que a través de los títeres los niños prestan atención, están atentos a todo la historia que pueda estar contando. En esta oportunidad estamos con nuestras niñas y nuestros niños de la etapa maternal y también utilizamos unos recursos como son las vocales con láminas, ¿verdad? Donde presentan en acá unos animales como la abeja que se escribe con A, abeja. Cuando la pronunciamos de primero la letra A. Y así con la letra elefante. Acá nosotros pues podemos trabajar con nuestras niñas y nuestros niños una vez contada o narrada la historia haciendo uso de los títeres, podemos compartir, sentarnos en ronda y allí permitir que la niña y el niño observe la lámina, que nos pueda describir nosotros a través de preguntas. ¿Y cuántos elefantes había? Uno. Y ahí podemos decirle, esto es un elefante que tiene la trompa larga. ¿Y cómo tiene la trompa el elefante? Y ahí podemos crear con nuestras niñas y nuestros niños una conversación, una interacción alegre. Ellos pueden manipular la lámina y también pues narrar una historia a partir de una de esas láminas. Se la podemos permitir para que él la vea y si desea decir algo allí, acuérdense que los niños de maternal también ya van creciendo. Aquí estamos hablando de nuestras niñas y nuestros niños de la etapa maternal que ya están preparados para su próximo paso de ir al primer grupo de preescolar. Ya nuestros niños y nuestras niñas se interesan por estas historias, comienzan a describir. Así tenemos también la O, el oso, y allí nosotros pues utilizamos ese recurso para muchas cosas, para los colores, como hace el oso, vamos a darnos un abrazo como el oso, y así pues utilizamos todo para interactuar y que el niño y la niña pueda ir nombrando, pueda ir comunicándose de forma oral con otras y otros. Acá tenemos a la niña, si es una niña le podemos decir, es como tú, si es un niño le dice, esa niña, ¿cómo la ves? ¿Cómo tú puedes decir que es esa niña? Es linda, está alegre, se está sonriendo, se parece a tu prima o a tu hermanita. Allí, pues nosotros podemos lograr que nuestra niña y nuestro niño, en la oportunidad de ir observando y describiendo cada lámina, pues pueda ir nombrando también elementos de su contexto, lo puede asociar con su casa, con su comunidad, y muchas cosas podemos lograr aquí. También, como ya nuestras niñas y nuestros niños del tercer grupo de la etapa maternal, que tienen ya 2 años y ya van para 3 años, que van para su primer grupo de preescolar, nosotros podemos invitarla a que hagan rasgados, ¿verdad? Como otra actividad, que rasguen con el movimiento pinza. Recuerden que es punta del índice con punta del pulgar. Y lo invitamos a que haga el rasgado. Y así puede construir, por ejemplo, recuerden siempre que yo les voy dando estrategias. Ustedes en casa son unas personas muy creativas y nos han mostrado muchas actividades que han creado ustedes en familia. En esta oportunidad, este ejemplo es de construir con el papel rasgado una casa. Luego adentro, nuestra niña y nuestro niño puede colocar lo que le guste, un alimento con letra arepa. Podemos ayudarlo, apoyarlo para que
también recorte o rasgue el papel y coloque adentro una arepa. También podemos hacer una estrella con la E y allí nuestra niña y nuestro niño pueden buscar en recortes, en revistas, ¡ay, una estrella! O la hermana mayor o el primo, la mamá, le ayudan y le dibujan una estrella para que la coloque dentro, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que tener mucha creatividad. Recuerden que en esta actividad de narrar cuentos, la niña y el niño están pues fortaleciendo ese potencial de atención, de expresar sus sentimientos, sus ideas a través de las preguntas, a través de la comunicación, del expresarle a su familia si le gustó, si manifiesta que él también quiere manipular. De esta forma nosotros le permitimos que él tome, por ejemplo, a doña Juana y pueda utilizarla y también expresar lo que él siente en ese momento. Nuestras niñas y nuestros niños de la etapa maternal les gusta muchísimo esa estrategia de poder escuchar voces en representación de títeres. Y luego ellos y ellas también les gusta hacerlo, realizarlo y compartirlo en familia. Así que acá también estamos fortaleciendo y potenciando esa motricidad fina con el movimiento de pinza, al rasgar, al colocar en una hoja y expresar sus preferencias y sus deseos de lo que a él más le gusta para realizar su actividad. Les invito a ir agregando cualquier actividad que ustedes en casa sientan de acuerdo a la necesidad, ese interés de la niña y el niño, e ir respetando, ¿verdad?, esa actividad que él desea realizar. Si él la quiere repetir, recuerden siempre que en la etapa maternal debemos tener mucha paciencia, debemos transmitir mucho amor, mucha alegría, aplaudir al niño cuando logra realizar su actividad, cuando manipula el títere. Es importante que todos nos mantengamos unidos. Recuerden mantenernos en casa, no podemos olvidar las medidas preventivas, quédate en casa, salir cuando sea necesario y también es importante recordar el uso del tapabocas. Recuerden, si van a salir de casa, deben utilizar siempre el tapabocas, recordar durante todo el día nuestro lavado de las manos de una forma bien lavadas con agua y con jabón durante 20 segundos. No podemos descuidar nuestras medidas preventivas al realizar las actividades, invitar a la niña y al niño a hacer ese lavado de las manos y cuidarnos unos con otros, solo salir en caso que sea muy necesario. Vamos a comenzar con la actividad Cada familia una escuela. La actividad del día de hoy es la marcha de las vocales. Representamos al Simoncito Consuelo Fernández del municipio Sucre de Cagua, del estado Aragua. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? 10. Presenta a tu familia, Yanni. ¿Quién soy yo? Mami. Primari. Diana. Papá. Ok. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra actividad. Y pásela con sus dos patitas abiertas a marchar. Y luego la E, y alzando los pies. Más chico el palo, ¿cómo ves? Luego la I. Le sigue la O. Flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hacia atrás llegó la U, junto con la cuerda que siempre saltas tú. Así estamos finalizando nuestra actividad del día de hoy de las marchas de las vocales. Ahora nuestra estudiante Reina Peraza nos va a decir las vocales. ¿Qué letra es esta? A. ¿A de qué? De avión. ¿Le sigue la E de qué? De elefante. ¿Le sigue la I de? De iglesia. ¿Le sigue la O de? De asito. ¿Y le sigue la U? De uva. Muy bien. Y así finalizamos nuestra actividad del día de hoy. Educación inicial, etapa preescolar. Ahora nos encontramos en la etapa preescolar.
Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en casa? Por acá, hoy vamos a compartir con nuestras niñas y nuestros niños en familia esas actividades de la etapa preescolar. Comenzamos. Sencillo, hoy vamos a hacer 2 actividades muy sencillas, pero muy significativas para nuestra niña y nuestro niño de preescolar. En primer lugar, vamos a invitarlos a decir nombre y apellido. Muchas veces nuestras niñas y nuestros niños en la etapa preescolar se les escapan los apellidos, pero nosotros tenemos siempre que estar pendientes y recordar que esa identidad, que yo me llamo Blamari, pero que también tengo otro nombre, en mi caso, y tengo mi apellido Rojas, y también tengo otro apellido. Acá es importante conversar con nuestra niña y nuestro niño e ir diciendo lo significativo que es, saber nuestro nombre y nuestro apellido, también el nombre y el apellido del hermano, del primo. Acá esta actividad es interesante ya que la niña y el niño comienzan a estar agregando, a ir agregando esa parte significativa de nuestra identidad como lo es el apellido, los apellidos. Podemos acá preparar, recuerden siempre que tenemos que preparar el ambiente, buscar, no nos puede faltar. Siempre recuerden recortes donde hayan letras para ir comenzando la actividad de una forma divertida. Para nuestras niñas y nuestros niños es divertido encontrarse con que ellos van a buscar letras. Podemos también ya tener en un sobre, que ustedes van a hacer con cualquier papel que tengan en casa, y colocar dentro del sobre letras. Acá nosotros podemos invitar a la niña y al niño a recortar letras, las letras que más les guste, y las vamos colocando y así creamos un recurso de letras, ¿verdad? Un sobre de letras, una caja de letras, una bolsa de letras, como ustedes lo pueden llamar en su casa. Y nos va a facilitar la actividad, nos va a ayudar, nos la va a hacer más divertida, y nuestra niña y nuestros niños comienzan a buscar, allí comienzan a observar. Recuerden que ellos y ellas siempre cuando comienzan a hojear revistas que ya tenemos viejas, o los envoltorios de los empaques de los alimentos, también de los productos de aseo personal, del empaque del jabón, del champú, todo eso nos van a servir para que nuestras niñas y nuestros niños pues comiencen allí a buscar letras. Y le decimos, lo invitamos a construir el nombre y el apellido. Y así comenzamos. Lo invitamos a que ellos vayan buscando esas letras y la pueden ir colocando la pega e irla colocando en la hoja. Y así van construyendo nombre y apellido. En esta oportunidad yo les traigo 2 ejemplos. Un nombre y un apellido de una niña y un nombre y un apellido de un niño. En este caso, pues cuando ellos, como ya les dije, van pegando letra a letra y vamos a decir Isabel. Ajá, vamos a ver qué letras lleva Isabel. Recuerden que acá el adulto, la adulta, esa prima, ese primo, esa mamá, ese papá, juegan un papel importante porque es quienes les van a orientar y allí a ir ayudando, deletreando letra a letra el nombre. Entonces decimos I, S, A, B, E y L. Y así formamos el nombre Isabel. Nuestra niña y nuestro niño se sienten muy importantes al ver que ellos realizan la actividad y van conociendo que ya no dicen ¿cómo te llamas tú, Isabel?, sino que yo me llamo Isabel López. Allí construimos también el apellido, letra a letra, y lo pegamos en cualquier hoja
reciclada, reusable que tengan en casa. Un cartón también puede ser que tengan, ¿verdad?, una tira de un cartón y allí van construyendo el nombre. Luego también acá tenemos un ejemplo de Raúl Rojas, si es niño. Y así en casa ustedes, pues en familia lo pueden ir haciendo. Acá, para que el niño se sienta que está trabajando acompañado, podemos invitar a ese primo o a esa prima a que también haga la actividad. Es importante que nosotros pues nos formemos parte de la actividad que la niña y el niño está realizando. Recuerden que estamos en la etapa preescolar y ellos se sienten mejor y más agradados para trabajar en compañía. Entonces, si yo soy la mamá, yo digo, yo también voy a construir mi nombre, Blamari. Y la actividad que el niño va haciendo, el adulto que lo acompaña, pues también lo va haciendo. O la prima, porque muchas veces estas actividades están acompañados de ese hermano mayor, de esa prima, de ese adolescente que está en casa. Es importante que si tú estás acompañando a tu primito, a tu hermanito o a tu hermana, debes realizar la actividad con él para que sea divertido. Luego que ya el niño coloca allí en letras, recortes, nosotros también lo podemos invitar a que lo copie. Le damos un creyón, le podemos dar un lápiz también y allí le permitimos a nuestra niña y a nuestros niños que comience a copiar el nombre que él armó letra a letra con recortes, pero de forma escrita. Recuerden lo significativo que es para la etapa preescolar, sobre todo en estos niños y niñas que ya tienen 5 años, que ya están en el tercer grupo de preescolar, que ya están por cumplir 6 añitos, que ya están en esa edad de pasar a su primer grado. Y acá con estas actividades nosotros estamos fortaleciendo la escritura, la lectura, es esa forma de comunicarnos con otras y otros de forma escrita. Y así como escribimos nuestro nombre y nuestro apellido, podemos escribir el nombre y el apellido de cualquier otro integrante de la familia que así él prefiera. Ahí podemos invitarlo a escribir un nombre, un apellido, le decimos a quién de tu familia quisieras colocar en esta hoja, a quién qué nombre y apellido vamos a escribir, y así pues también le permitimos que sean ellos y ellas que decidan qué nombre y qué apellido van a realizar. También tenemos como otra actividad para la etapa preescolar algo que a ellos les gusta y que ya ellos comienzan a decir desde temprana edad, que es esta etapa. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Esa es una pregunta interesante para que nuestras niñas y nuestros niños vayan diciendo y expresando esa vocación, ese deseo de ser. Acá, pues, les voy a presentar 2 ejemplos. Acá dice, yo seré. Y luego nosotros, cuando yo le digo, yo seré, acá, yo seré, ¿qué serás? Y la niña, en este caso vamos a trabajar con una niña, puede decir, yo seré maestra. Muy bien, ¿y qué hacen las maestras? ¿Cómo son las maestras? Acá nuestra niña va a empezar a expresar cómo es la maestra, por qué le gusta, porque trabaja con niños, con niñas, que a ella le gustan los niños, las niñas, que le gusta enseñar, que le gusta compartir en el salón. Y acá le podemos decir, bueno, vamos a ver, vamos a representar esa maestra. Y la invitamos a que ella seleccione dentro del hogar algo que ella identifique a una maestra. En este caso pudiera ser unos lentes, muy característico de nosotras las maestras. Y nuestra niña le permitimos para que nuestra niña y nuestra niña se coloquen sus lentes, si es niño el maestro, la maestra si es la niña, y se coloquen sus lentes, puedan agarrar de repente un marcador, una carpeta, y así comience a expresar en la casa
cómo hace una maestra que sonríe, que es alegre, que saluda, que abraza, ¿verdad? Que los escucha, que conversa con ellos. Y ahí la niña comienza a hacer una representación de lo que es una maestra, en este caso. Luego también traigo otro ejemplo, donde el niño dice que será, vamos a ver, le decimos, yo seré, ahí le dejamos la interrogante. Y en este caso el niño puede decir, yo seré doctor. Muy bien, Juan, ¿y cómo es un doctor? Ahí nuestro niño va a empezar igualmente a representar, o niña, doctora, independientemente, niño o niña pueden elegir la profesión o el oficio que él le gusta, que es de su preferencia, que él siente que cuando sea grande va a estudiar, va a aprender ese oficio y lo va a realizar. Le podemos permitir, si tiene un hermano en casa o un primo que está en el liceo, esas baticas de laboratorio que ellos tienen, y le permitimos que se coloque su bata. Si va a representar al doctor, también puede usar lentes en esta oportunidad y se hace su representación de doctor. También puede agarrar un bolígrafo y hacer un récipe. Recuerden que ellos ya, junto con la familia, han ido a visitar un médico. Y él dice, bueno, en este momento que voy a escribir un récipe. A ver, me duele la garganta, ¿qué me puedes recetar? Ahí lo ayudamos para que él pueda realizar esta representación de ser un doctor. Y así, pues también le podemos decir que recorten letras y completen la frase. Yo seré doctor. Y acá el niño coloca las letras, D, O, C, T, O, L. Doctor. Acá lo ayudamos y luego también le podemos permitir con una línea que él copie con su propia letra la palabra doctor. Acá nosotros tenemos que respetar ese deseo y esa preferencia de la niña y el niño de decir qué vocación tiene, qué le gustaría hacer. Es importante que nosotros participemos, como ya les dije, que le hagamos preguntas, lo ayudamos a que él vaya incrementando elementos y acciones que representan esa profesión que él escogió para hacer cuando sea grande. Nosotros en la etapa preescolar ya, como hemos venido trabajando semana a semana y en estas últimas semanas recordando que los niños del tercer grupo van para primer grado. Así que vamos a apoyarlos, vamos a fortalecer y potenciar esos conocimientos y esos aprendizajes que ya nuestras niñas y nuestros niños pues ya tienen para que lleguen a su primer grado muy bien, alegres, preparados, listos para comenzar esa nueva etapa de su vida. Les recuerdo, como ya les dije, quédense en casa, cuídense, lavado de nuestras manitos, terminamos la actividad, vamos a lavar nuestras manos, vamos a ordenar, es importante mantener el ambiente limpio y ordenado, que nuestra niña y nuestro niño participe, ordene, guarde, involucren a la niña y al niño en este proceso de ordenar y de guardar. Es muy importante también guardar las actividades dentro de la carpeta. Ya vamos terminando, ¿verdad? Este año escolar debemos tener todo ordenado y guardado para que nuestras maestras y nuestros maestros puedan ver esa carpeta y esos trabajos hermosos que han trabajado en familia, esas actividades que han realizado nuestras niñas y nuestros niños. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos, un abrazo, niños, niñas, familia. Dios les bendiga. Educación primaria de primero a tercer grado.
Con mucha energía y full buena vibra continúa Cada Familia Una Escuela. Atento a los estudiantes de primero, segundo y tercer grado. Ya está en el estudio nuevamente la profesora Heiler Lara. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, César. Encantada de nuevamente compartir este espacio contigo y todas las niñas y los niños hermosos de Venezuela. Bienvenidos este lunes sea un lunes activo, con ánimos y mucha motivación para realizar actividades, para seguir aprendiendo y fortaleciendo los conocimientos ya que muchos conocemos. Esperemos que sea una semana de provecho para todos. Profe, vamos a comenzar la clase, pero antes vamos a recordar los hábitos, ¿le parece? Es importante, César, por supuesto, evitar distracciones, lavarse las manos con mucha frecuencia, buscar un ambiente que sea cómodo, con ventilación e iluminación, buscar los materiales que sean necesarios, cuaderno, lápiz, porque a veces los niños, ya va que se me quedó el lápiz, ya va que la hoja, y eso produce distracción y se desmotivan. Las actividades tienen que estar muy organizadas, pedir ayuda. Esto quiere decir que mamá, papá o representante significativo, es importante la orientación a las niñas y a los niños al momento de realizar las actividades para que se sientan apoyados y que sea muy amoroso, que les tengan paciencia para que no se sientan presionados al momento de realizar las actividades, porque a veces las niñas o los niños tienden a decirle a la mamá, mi maestra no lo hace así. Entonces vamos a que las madres o los padres tengan esa paciencia necesaria, entenderlos a ellos también. Aquí ya veo algunos elementos sobre la mesa. ¿De qué se trata la clase que tenemos hoy lunes? Hoy vamos a conocer cómo era nuestra Venezuela agrícola. Recordemos que los indígenas fueron los primeros habitantes del territorio en el cual hoy vivimos. Muchos preguntarán, ¿de qué vivían los indígenas? ¿De qué se alimentaban? Había muchas diversidades de obtener los alimentos. Unos recolectaban frutas, otros buscaban tortugas, conchas marinas. Los timotocuicas tenían técnicas avanzadas para cultivar en los Andes. En las montañas. En las montañas, porque recordando que la parte de los Andes es montañoso. Los indígenas comercializaban muy distinto a como lo hacemos hoy en día. Ellos aplicaban mucho al trueque. ¿Qué era el trueque? El trueque era intercambiar. ¿Qué intercambiaban? Ejemplo, un grupo indígena cosechaba yuca, otro auyama. Ellos intercambiaban esas cosechas y así sucesivamente con todos los alimentos, pero con la finalidad de que todas las familias tuviesen sus alimentos necesarios. Eso era lo más importante y siempre era con mucha igualdad para todos. Para cultivar sus alimentos ellos utilizaban el conuco. Muchos han escuchado hablar de esa palabra. ¿Qué es el conuco? Es un término indígena que ellos utilizaban en el espacio donde sembraban sus semillas y plantaban algún rubro en específico. Así, exacto. Y en la actualidad es el terreno donde se preparan y se siembran las semillas para cosechar los alimentos diarios de la familia. Después de la llegada de los españoles, la agricultura en Venezuela fue muy diversa. ¿Por qué? Porque esos países, o esa parte, esos integrantes, hablando a nivel de los españoles, ellos, hablando de manera general, los colonizadores trajeron distintas semillas. Ellos acá trajeron muchas diversidades de frutas, de alimentos. Y, ejemplo, tenemos la uva, la avena, y así muchísimas frutas muy diversas que aquí empezaron a plantarse y obviamente se fueron multiplicando. En esa época, la clase social era dividida. Terratenientes, campesinos y esclavos. ¿Quiénes conformaban los terratenientes? Las personas de la alta sociedad, mantuanos, militares. ¿Qué tenían ellos? Eran los grandes propietarios de las haciendas más productoras. Los campesinos que no poseían propiedades, pero trabajaban en esas haciendas. Y los esclavos, que sí eran el trabajo más arduo, ellos eran propiedad de esos terratenientes. Pero su mayor esfuerzo era cosechar, sembrar, estar pendiente de todo lo que era la hacienda, por decirlo así, o el campo, pero no tenían ningún tipo de beneficio, por eso era el término de esclavo. Tal vez tenían el techo y la comida, más nada, ningún tipo de beneficio. En esa época, Venezuela era muy reconocida. ¿Por qué? Porque éramos los mejores exportadores de cacao y café, y lo vendían a muy buen precio a otros países. Hoy en día tenemos una diversidad de rubros. Aquí tenemos el café en polvo, pero este es el en granos, arroz, maíz
Y si quieres saca aquí para algo que traje. Para sí, que aquí veas. ya vi que trajo algunos rubros. Esto es. Ya. Por ejemplo, tengo estos ajíes, ¿verdad? Que son de una escuela. La escuela Son cultivados dentro de las Sí, instituciones. son cultivadas. Esta es de una escuela muy particular en La Pastora que tiene unas mesas, también se les llaman canteros, donde allá hay ajíes, hay cebollín, hay plantas medicinales. Y esto, bueno, como todos lo conocemos, el plátano. Incluso hay familias que tienen espacios moderados y pueden cultivar. Te doy un ejemplo muy sencillo con mi familia que vive en Ciudad Bolívar. Tienen un territorio bien amplio y ellos siembran limón, cambur y plátano para consumo de ellos mismos. Incluso cuando voy para allá, vengo cargada de limón, de topocho, no sé si lo has comido. Sí, a todos nos pasa. Yo creo que los que tenemos familia en el interior del país, cada vez que visitamos y se dedican también a este tipo de estilo de vida, por así llamarlos, a cultivar, a sembrar, siempre tenemos algún rubro. Exacto, y no es necesario tener un espacio amplio de tierra, porque, ejemplo, la escuela donde te dije que cultivan estos ajíes, son mesas. Eso sí, tienen que tener mucha dedicación y que esto motiva al niño y a la niña a sembrar, a cultivar en casa. Profesora, ¿y qué hacen con estos rubros luego que los cosechan en cada institución? Por ejemplo, de donde provienen ellos, ahí existe un comedor. Aportamos, cultivan directamente y para... allí utilizamos el cebollín al momento de alinear los alimentos, de hacerles la sopa, los granos. Pero sí, es muy, muy motivador para las niñas y los niños. Incluso ellos son los que se integran con la profesora Manos a la Siembra a limpiar, a regar las plantas. Es muy positivo, este tipo de actividades es muy motivadora, porque así la niña y el niño aprende. ¿Ves? No es nada más... un oficio que podríamos decir que viene desde antes. Desde mucho, entonces es importante seguir reforzando, que no necesito un espacio inmenso para cultivar. Ni siquiera una maquinaria tan pesada, porque cultivar por lo menos ají, como que usted lo dice, una experiencia además a nivel académico, es mucho más fácil y bien rescatando sus palabras. Ayuda a que ellos se conecten también un poco con esa identidad propia del venezolano. Exacto. Porque es un estilo de vida, una actividad que va mucho más allá de la colonia. Exacto. Vamos a indicar las actividades. Perfecto, para los estudiantes de primero, segundo y tercer grado. Okay. En tu libro de colección Bicentenario, investiga qué cultivaban los indígenas y representa a través de un libro en hojas reusables en el conuco. Conversa con tus representantes y registra en tu cuaderno lo que te gustaría sembrar, plantas medicinales o legumbres de ciclo corto. ¿A qué llamamos de ciclo corto? Pimentón, ají, es decir, que no necesitamos meses tras meses para poder tener esos productos. Exacto. Acá en la colección Bicentenario, de primer grado, en Viva Venezuela, Ciencias Sociales, hay una lectura que los invito a que todos los días refuercen las lecturas con las niñas y los niños, las familias indígenas. Los indígenas viven en distintos tipos de chozas y es sobre familias. Aquí, por ejemplo, dice, las niñas ayudan a mamá a hacer arepas, chicha, casabe y otros alimentos que acostumbran a comer. Entonces es importante que las madres o las abuelas, los tíos, tomen un momento de dedicación a leer con las niñas y los niños, para que no es que la maestra lo dijo, no, es que es nuestra identidad, es lo que nos representa, nos identifica como venezolanos, el sembrar, el cultivar, el poder obtener nuestros propios alimentos de manera sana. Y apostar también a la mano de obra, a la agricultura en nuestro país. Muchísimas gracias, profesora. Bastante buena la clase del día de hoy. Todos a cultivar, a sembrar. Además que son rubros que se pueden hacer incluso en su terraza, en el pedazo que tenga para... Exacto. Propicio, además, para que se haga este tipo de cosechas. Muchísimas gracias, profe. Ustedes recuerden que todo este contenido también lo pueden encontrar en nuestra página web, cadafamiliaunescuela.me.gov.be. Atentos a los de cuarto, quinto y sexto, porque ya viene su clase. Educación primaria de cuarto a sexto grado. Continuamos en Cada Familia una Escuela y continuamos con todo el tema que tiene que ver con las orientaciones para educación primaria, cuarto, quinto y sexto grado. En este caso recibimos nuevamente a la docente Sandra Arellano. Ella nos ha acompañado en otras clases, dándonos otras orientaciones. ¿Cómo está, profe? Bienvenida. Gracias, Jocelyn. Bien, aquí iniciando el mes de junio, un mes que, como quien dice, estamos en la recta final para esas vacaciones tan esperadas de nuestros niños y niñas. Lunes de
identidad, ciudadanía y soberanía. El tema que estaremos tocando complementa parte de lo que vimos también para primero, para segundo y para tercer grado, ¿cierto? Sí, Jocelyn, así mismo es. Seguimos hablando de Venezuela agrícola, Venezuela de ayer y Venezuela de hoy. Ver cuáles son esas diferencias y por qué decimos Venezuela de ayer y Venezuela de hoy, evidentemente. Y fíjate, para eso preparé un pequeño esquema en donde para hablar de la Venezuela de ayer tenemos Venezuela agrícola, Venezuela agraria y cuál es la estructura predominante para la Venezuela de ayer. Y te puedo decir que una de las cosas que tenemos allí en ese aspecto es que precisamente era un tipo de trabajo rudimentario. Pero Jocelyn, antes de entrar en contenido, quiero de verdad darle las gracias a todas las familias presentes, a los adultos responsables que se encuentran en casa, a papá, a mamá, a tía, a la abuela, que de alguna manera están colocando su importante grano de esfuerzo para que nuestros niños y niñas logren realizar con esmero y con amor esas actividades académicas que se están llevando a cabo desde el hogar. Porque esas felicitaciones para ellos, porque orientar a nuestros niños y niñas no es fácil, no estaría fácil, y más cuando se hay ese vínculo afectivo entre la familia, en donde sé que es mi hija, sé que es mi hijo, y lo puedo regañar, pero la idea es esta, pues, la paciencia, el amor, se les agradece todo el esmero que ustedes desde el hogar le colocan a todas las orientaciones que nosotros desde aquí, desde este programa, Cada Familia en la Escuela, les podemos brindar con mucho amor y que son preparadas, Jocelyn, precisamente para que nuestros niños y nuestras niñas, independientemente del distanciamiento social, mantengan y se siga ejerciendo el derecho a la educación. Así es, un derecho gratuito, garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de nuestro país, y así se está ejerciendo desde esta situación que nos permite además apreciar muchísimas cosas, y entre ellos cada uno de los seres que están en casa, a los cuales usted le hace ese reconocimiento. Entramos en materia, ¿verdad, profe? Claro que sí, Jocelyn. Comenzamos. Comenzamos con la Venezuela agrícola de ayer. Es importante de alguna manera conocer cómo se producían los rubros en el pasado y también cómo se produce en el presente. Y para eso vamos a hablar un poco de Venezuela agrícola. Fíjate que la Venezuela agrícola siempre ha existido, siempre ha existido. Como lo dijo la profe Heiler en el bloque anterior, a través de nuestros indígenas, que siempre han trabajado la tierra y la siguen trabajando, Y es este trabajo, este trabajo que se le da a la tierra, este trabajo que se le da al suelo venezolano, el que te permite obtener muchos alimentos. Estamos hablando de frutas, estamos hablando de hortalizas, estamos hablando de muchos rubros que hoy en día pues el venezolano sigue teniendo en su mesa. Pero ¿qué pasa? Esta Venezuela agrícola viene desde el pasado, o sea, desde antes de la conquista, después de la conquista, el periodo colonial, después que nos separamos de la Gran Colombia, un poco de historia, y seguimos allí. ¿Qué pasa con la Venezuela agrícola y también con la Venezuela agraria? Porque también está la Venezuela agraria, que es aquella Venezuela que trabaja también el ganado, todo lo que tiene que ver con la cría de animales. Después de la separación de nuestra patria, Venezuela, de la Gran Colombia, agarra más auge y más fuerza la Venezuela agrícola, pero también la Venezuela agropecuaria, porque se comienza a trabajar con más énfasis todo lo que tiene que ver con el ganado, la cría de animales. Fíjate que uno de los hechos predominantes que se da después de este periodo independentista tiene que ver mucho, Jocelyn, que la Venezuela agrícola y la Venezuela agropecuaria nos permite entrar al comercio internacional. ¿Por qué? Porque comenzamos a convertirnos en un país completamente exportador de productos. Y entre esos productos están el café, están el cacao, está el algodón, inclusive hasta productos de cuero, producto, valga la redundancia, de ese mismo trabajo que se desarrollaba con la Venezuela agropecuaria. Digamos que se incorporan unas nuevas actividades desde el punto de vista económico.
se incorporan, sí, tal cual, unas actividades y comenzamos nosotros los venezolanos a visualizarnos en ese comercio internacional. Comienza Venezuela a darse a conocer a través de sus productos. El café, súper conocido a nivel internacional precisamente por ese trabajo que se hacía en la Venezuela agrícola. Y bueno, pero también hay una característica que no debemos olvidar. ¿Cuál será? Y tiene que ver con la estructura económica predominante. ¿Cómo era esa estructura económica predominante? El latifundio. El latifundio fue la estructura económica predominante de la Venezuela de ayer. ¿Y qué pasa con el latifundio? Y es bueno ustedes que lo sepan en casa. El latifundio fue una estructura que, digamos, perjudicó no solamente a la tierra, perjudicó inclusive a la mano de obra. El campesino era muy maltratado por estos latifundistas. Que eran los dueños de grandes extensiones de tierra, ¿no? Dueños de grandes extensiones de tierra y que la mayoría eran monocultores, pues, ¿qué es lo que les preocupaba a ellos? Producir, generar riqueza, pero invertir poco en la tierra, invertir poco en el cuidado. Y evidentemente la mano de obra era bastante maltratada. Sí, fíjate que el latifundio fue un sistema que si bien es cierto, en algún momento nos convirtió y nos metió dentro del comercio internacional, también fue un sistema predominante que maltrató mucho la tierra venezolana. Pero siempre podemos corregir, ¿cierto? Y fuimos avanzando. Comienza entonces a entrar y podemos hablar de la Venezuela de hoy. Hablamos entonces de la Venezuela del siglo XX y la Venezuela del siglo XXI. Porque la tecnología. Totalmente. Mientras que en la Venezuela del ayer, la Venezuela antes del siglo XX, había muy poco desarrollo tecnológico y el trabajo de la tierra era con arados rudimentarios. Cuando entramos a la Venezuela del siglo XX, que también tiene una característica predominante porque también viene el desarrollo y el auge del petróleo, pero sin embargo nos permite esta Venezuela y la que seguimos hoy teniendo una tecnología que nos permite ir modernizando, ir ahondando, ir viendo cómo cuidar mejor la tierra, pero al mismo tiempo vamos disminuyendo la mano de obra. ¿Por qué, Jocelyn? Porque evidentemente que el trabajo que hacían 4 y 5 campesinos... Lo puede hacer una sola persona con maquinaria, ¿cierto? Lo puede hacer una sola persona con maquinaria. Se ve minimizada la mano de obra. Pero bueno, son situaciones que tienen que ver con el avance. ¿Qué es lo que sucede en la Venezuela del siglo XX? Que evidentemente a raíz del auge del petróleo, los campesinos comienzan a emigrar a las ciudades. Dejando la tierra abandonada. Comienza el auge de la Venezuela petrolera y vamos dejando como dormidita la Venezuela agrícola. Esa Venezuela agrícola que bastante que nos brindó y que en el pasado producía no solamente para el venezolano, no solamente producía para el pueblo venezolano, sino que al mismo tiempo producía para exportar, porque entramos en el comercio internacional fue a través de esa Venezuela del pasado. Pero llega la Venezuela del siglo XXI. ¿Qué pasa con esa Venezuela del siglo XXI? ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente que ya habíamos dejado como la Venezuela agrícola, la Venezuela agropecuaria la habíamos dejado como un poco dormidita. Sin embargo, seguía trabajándose la tierra, seguía trabajándose los animales. Pero es en la Venezuela del siglo XXI y es con el proceso revolucionario de nuestro querido presidente Hugo Rafael Chávez Frías, donde se vuelve a emerger ese auge, ese empuje por trabajar la tierra, a despertar ese amor por la tierra, a que mira, podemos seguir siendo un país petrolero, pero al mismo tiempo podemos seguir enorgulleciéndonos de nuestros productos a nivel internacional con lo que producimos aquí en la tierra. Producir lo que consumimos. Producir lo que consumimos, tal cual. Y es a partir de ahí que se comienza a devolver al país ese sentido de pertenencia por querer lo que nosotros desarrollamos. Fíjate, Jocelyn, así es como estos que están aquí, productos, rubros como los que enseñó la profesora Heiler en el segmento anterior, arroz, que evidentemente no necesitamos comprar,
porque los podemos producir nosotros mismos. Entonces, ¿qué buscó o qué se buscó en la Venezuela del siglo XXI? Mantener un equilibrio. Podemos ser un país productor petrolero y al mismo tiempo podemos ser un país exportador de estos rubros que tú ves aquí. Y es en donde surge lo que llamamos el desarrollo sustentable. ¿Has escuchado hablar de desarrollo sustentable? Sí, se incorpora incluso con todo esto de los procesos políticos históricos que se viven en nuestro país, todo lo que tiene que ver en planes con el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? De la tierra y una serie de elementos allí que usted, por supuesto, va a explicar. Sí, Jocelyn, de hecho el desarrollo sustentable se basa precisamente en eso, en devolverle ese equilibrio al país a través del cuidado y preservación de la tierra como tal. Es decir, en que podemos seguir cultivando nuestra tierra, pero al mismo tiempo cuidándola, que es algo que nos enseñaron nuestros indígenas, porque nuestros indígenas, si cortaban un árbol, sembraban dos. Entonces se trata de eso, de ese amor que debemos tener a la tierra. Y a raíz de ese desarrollo sustentable surge un programa que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando de las siembras, de los cultivos, de los rubros. Y es ese programa que hoy en todas las escuelas de Venezuela se conoce como Manos a la Siembra. A la Siembra. ¿Has escuchado de él? Sí, por supuesto. Fíjate, el programa Manos a la Siembra es un programa de nuestra política de Estado en materia educativa que busca devolverle ese sentido de pertenencia, ese amor a la siembra como tal. Y de hecho te puedo contar que en nuestras escuelas no necesitamos tener grandes extensiones de tierra para enseñarle a los niños a querer el sembrar y a entender la importancia de todo lo que tiene que ver con el proceso de siembra, desarrollo y crecimiento de las plantas. De hecho, te cuento que ahí inclusive... Hay experiencias, ¿verdad? Muy bonitas. Sí, hay muchas experiencias. He conocido de apartamentos en donde han realizado emporrones, han sembrado pimentones, han sembrado cilantro, inclusive han sembrado cebollín. Y rubros importantes. ¿Qué es lo que pasa con el desarrollo sustentable? ¿Y qué es lo que se demuestra con el programa Manos a la Siembra? Que a pesar de que hay muchas escuelas que no tienen espacio para sembrar, se han ideado a través de calderas y de mesas de cultivos organopónicos este sembradío. Tal es el caso de una de las escuelas que citó la profe Heiler, que está ubicada en La Pastora y que hemos tenido la dicha de visitar. Esta escuela no tiene ningún tipo de terreno, por ningún lado. Pero esta escuela cuenta con 30 mesas de cultivo y allí pudimos evidenciar que desde preescolar los niños aprenden a sembrar. Ellos tienen sembrado ajíes, tienen sembrado cebollín, tienen sembrado pimentones y una cantidad de rubros más que les ha permitido de alguna manera enriquecer su gastronomía a través del comedor escolar. Y además se llevan ese amor y ese interés también a la casa, ¿cierto? Tal cual. Entonces es un programa ideado, Jocelyn, precisamente para seguir manteniendo esa cultura de nosotros los venezolanos de que queremos y valoramos las cosas y de que la tierra se puede seguir cultivando, que en pequeños hogares, sin necesidad de tantas extensiones de tierra, inclusive podemos tener nuestra propia siembra. ¿Te imaginas un apartamento con un sembradío de ají? Lo he visto ya. ¿Ya lo has visto? ¿Y qué tal? No, es muy bonita esta experiencia, además que se les enseña a los más pequeños de la casa también a valorar la vida de otros seres que conviven en estos espacios, a respetar incluso estos espacios, a respetar el origen de este tipo digamos, de vida, que sin duda alguna, como ya decimos y usted lo mencionaba, en esta Venezuela del siglo XXI se incorpora todo este trabajo y no debe dejarse atrás porque nos lleva a valorar incluso lo que tenemos en nuestro país, que es maravilloso, siempre lo decimos, y por supuesto también los orienta desde muy pequeños a toda esta dinámica y a toda esta actividad. Tal cual, fíjate, entonces Jocelyn, haciendo un repaso de todo lo que hemos dicho. Empezamos desde los indígenas, ¿cierto? Y culminamos en apartamentos. Culminamos en apartamentos, hablamos de la Venezuela agrícola de ayer y de hoy. Hablamos de la Venezuela agropecuaria y culminamos con Manos a la Siembra. Ese maravilloso programa educativo que está implementado y desarrollado en cada una de estas escuelas y que de alguna manera ha hecho que muchas, pero muchas familias venezolanas logren entender la importancia de lo que es la siembra, la importancia de lo que es
cosechar nuestros propios rubros, poder tener y poder decir, voy un momento al patio, que voy a buscar unos ajíes y voy a buscar unos cebollines para cocinar. Eso es importante, eso lo estamos viviendo hoy en día, en muchos hogares venezolanos. Y todo gracias a las políticas de Estado en materia educativa que ha permitido que este auge y que este amor a la tierra vuelva a retomarse con mayor fuerza y con mucho ímpetu. Así es, profe. ¿Ahora con qué continuamos? Vamos a enviar las asignaciones para cuarto, quinto y sexto grado. ¿Cuáles son? Dice que conversa con tu familia y en equipo familiar determina a través de un texto corto cuál es la importancia que tiene el programa Manos a la Siembra. Apoya tu texto con imágenes alusivas a este programa educativo. Muy bien. Y la segunda actividad dice, realiza un listado de alternativas que se puedan poner en práctica para impulsar la agroecología local y explica cada una de ellas con imágenes. Bueno, excelentes actividades. Nos vamos dando esas recomendaciones que ustedes siempre dan a propósito, no solo del aprendizaje desde casa, de este proceso de orientación a distancia, sino también a propósito de esta lucha que estamos dando el mundo entero contra el COVID-19. Mira, una de las recomendaciones allá, familias en casa, paciencia, tolerancia y mucho amor para nuestras niñas y niños, que evidentemente sabemos que el distanciamiento social no es fácil y que estar todos juntos las 24 horas del día demanda mucha actividad familiar, demanda mucho el tener a esos muchachos y esas muchachas motivados y motivadas. Y bueno, las recomendaciones de siempre, Jocelyn, nuestro lavado de manos, el uso del tapaboca, y por favor, no salir en casa en dado caso de que no sea necesario. Y a ustedes continúen disfrutando de Cada Familia en Escuela. Recuerden que pueden revisar cada una de estas actividades, orientaciones, textos en la página web cadafamiliaenescuela.md.gov.be. Continuamos con más y siga disfrutando de todo este espacio de orientación a distancia para darle continuidad al derecho a la educación gratuita en nuestro país. Educación especial, inicial y primaria. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio, Cada Familia, una Escuela. Hoy les acompaña Sarín Herrera, profesora de Educación Especial. Las actividades propuestas por los niveles de primaria e inicial pueden ser realizadas por nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. En esta oportunidad vamos a hacer unas sugerencias, algunas estrategias, adaptaciones curriculares para enriquecer el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes que se encuentran en los planteles de educación especial o integrados en los niveles de inicial y primaria. En lo que se refiere al aprendizaje de las primeras letras, descubriendo las palabras, las recomendaciones para los estudiantes con la condición de autismo es que en el proceso de lectura y escritura, el proceso debe ser global, es decir, debemos presentar la palabra completa, no por partes. Está mal sugerido el hecho de utilizar el separar las vocales y luego las consonantes, no. Para ellos de esa manera no es lo más apropiado. Lo apropiado es hacerlo de forma global, presentarle las palabras. Las primeras palabras que van a aprender, por supuesto, son las de su entorno, muy bien, nombres de sus juguetes, de los alimentos, útiles escolares, sus familiares, por supuesto, su propio nombre. Esas son las primeras palabras con las cuales él va a iniciar el proceso de lectura y de escritura. Muy bien, una vez hecho esto, que ya conoce las palabras, entonces hacemos la lectura global de esas palabras. ¿Cómo lo hacemos? A partir de... Utilizamos una ficha o una hoja de reciclaje, en ella colocamos la palabra, de preferencia que sean palabras sencillas, 2 o 3 sílabas como mamá, pelota, muy bien, palabras bien sencillas en donde en esa tarjeta o hoja de reciclaje colocamos el dibujo, que puede ser un dibujo o una imagen recortada, lo más cercano a la realidad. Por ejemplo, colocamos mamá, puede ir la foto de la mamá, muy bien. Entonces, la imagen, la palabra y luego cómo se dice la palabra, es decir, la forma oral. Entonces, recapitulamos. Colocamos la ficha,
colocamos la ficha con la imagen más la palabra y luego lo decimos de manera oral. Y así con cada una de estas palabras nuevas que va enriqueciendo el vocabulario de nuestro estudiante. De igual manera, para los niños que tienen compromiso motor, importante estas fichas porque le van a ir permitiendo describir y decir cada una de estas nuevas palabras que va a ir adquiriendo. Posteriormente, ¿verdad? Una vez que ya sepan realizar este tipo de secuencia, como les dije, palabra con la imagen y estas palabras que sea sencilla, entonces sí podemos pasar a la escritura del nombre, el cual puede ser su nombre, bien que lo rellene con diferentes materiales, puede ser arena, granos de arroz, papel rasgado. Si no puede todavía el niño o niña rasgar, pues puede ya tenerlo previamente recortado y que lo rellene a su gusto, de modo tal en que las letras de su nombre tengan una textura que les permita afianzar también a partir de otros sentidos. Ya no es nada más el visual, el auditivo, sino que incorporamos el táctil. A continuación, entonces, vamos a ver un hermoso video en donde podremos afianzar, revisar las sugerencias que hasta el momento hemos realizado para los procesos de lectura y escritura. Mi nombre es Jesús. Hoy trabajaremos con las siguientes palabras: casa, sa, mano, ma, no, dado, da, do, saco, sa, o, mula, mu, la. Pala, lima, ma. Ahora, para los estudiantes de primaria, algunas sugerencias con respecto al tema a trabajar en el día de hoy. Dentro de los procesos que conversó la profesora de primaria está lo que se refiere a la Venezuela agraria, cómo desde nuestros pueblos aborígenes inició ese proceso del cultivo hasta llegar a lo que después fuera la transformación de ese proceso de la Venezuela agraria a la Venezuela petrolera. Sin embargo, vamos a tomar solo un elemento para explicar la estrategia que se pudiera utilizar para abordar el tema. En el caso del niño con la condición de autismo, recomendable entonces que hablemos primero con él y hagamos una revisión con respecto a lo que es el conuco, los principales rubros, ¿verdad? Y cuáles de esos rubros se producen en el estado, qué tanto él conoce, qué tanto ha escuchado. Revisamos luego en lo que es la colección Bicentenario, en el caso del niño con discapacidad visual, lo que es la colección Bicentenario en audiolibro y por supuesto la revisión en su canaima. Una vez realizado esto, también nos podemos apoyar en un cuadro que aparece en la lámina, en donde indicamos entonces qué es el conuco para saber qué tanto sabemos al respecto, cuáles son los principales productos y cuáles son esos rubros. Luego de ello, complementamos este cuadro con un dibujo acerca de esa actividad. Recordemos también que en el caso de los niños que tienen discapacidad motora, se les hace mucho más sencillo que coloquen las imágenes. Si no puede hacer el trabajo directamente a lápiz, pues puede hacerlo con las imágenes ya previamente recortadas, lo más cercano a la realidad relacionado con el conuco y sus elementos. Muy bien. Y para hacer la escritura, en el caso de los niños con discapacidad motora, utilizar o bien sea una hoja sin líneas señaladas
o una hoja con las líneas adaptadas al tamaño de la letra que él puede realizar y la adaptación correspondiente al lápiz o al creyón con el cual va a trabajar. El dibujo también podemos entregárselo ya realizado, en donde él solo deba colorearlo, ya sea con pintura, con pintadedos, ¿verdad? O con pincel, o si no puede hacerlo, entonces sí recurrimos a las imágenes. Muy bien. Para la escritura de los rubros, también en el caso del niño con discapacidad motora, podemos colocar la palabra con algunas letras y que él complete los 3 rubros que debe colocar en el cuadro. Es importante que le demos el tiempo suficiente para realizar las actividades a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Hacerlo desde el amor, con paciencia, entendiendo que esto es un proceso y que las adaptaciones curriculares son individuales. En consecuencia, debemos hacerlo en diferentes momentos, el mismo contenido, de modo tal en que pueda afianzar ese conocimiento de manera efectiva. A continuación, entonces, una